Saludos a todos, con mucho cariño les mando un abrazo. Igual a gente que nos está siguiendo de otras ciudades, de otros países. Quiero en esta ocasión realmente expresar algo que hay en mi corazón respecto a cómo he visto el comportamiento del pueblo de Dios durante toda esta pandemia. Ciertamente hemos estado escuchando una palabra que es palabra de fe, es palabra de gracia, es palabra de reino, que nos revela dónde estamos posicionados y que nosotros no operamos como hijos de Dios en temor y que por lo tanto todo nuestro caminar es en fe, sabiendo que estamos protegidos, estamos en ese lugar seguro, no importando las circunstancias externas. Pero sí me llama la atención del mismo pueblo de Dios cómo ha estado tan temeroso, tan distraído y han olvidado realmente esa identidad de quienes somos en Cristo Jesús. Y me recuerda, porque esto no es nuevo, analizando la historia del pueblo judío, el mismo pueblo que creía en ese Dios invisible, en ese Dios poderoso, las mismas circunstancias, ¿saben qué? Probaba realmente la esencia del carácter en cada uno de ellos. Y esto no es nuevo. Sin embargo, el mensaje del día de hoy no es para que te sientas regañado, ni mucho menos, es para que recordarte quién eres tú, recordarte dónde estás posicionado y que sepas de una vez por todas que cuando tú estás entronado, nadie te baja de ese trono, el único que te puede bajar eres tú mismo. Como Dios ve a través de generaciones, sí, también a mí me llama la atención todo el modelo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Si nuestros hijos nos ven temerosos, ellos van a caminar en temor, así de sencillo. Y nos podemos escudar en mil cosas. Miren, hay tres formas de explicar lo que temor es. Hay un temor natural del ser humano en el que te advierte de un peligro, ¿verdad? Por ejemplo, un perro que te está gruñendo y empiezas a tener ese temor, un perro de esos que están entrenados para pelear. Entonces, ese es un temor natural, es un temor que te avisa de un peligro que pueda acontecer. Hay otro temor que es el temor que provoca Satanás, con el cual quiere manipular a todo el pueblo, a toda la gente, a través de la distorsión de la verdad. De lo que Dios ha dicho, distorsiona, porque recuerda que si la verdad es una persona, también la mentira es una persona y es Satanás. Y el tercer temor es el temor de Dios. Y en este consiste el temor de Dios, sé que lo puedes decir, es el respeto, la vehemencia que tenemos, y está bien todo ello, pero temor de Dios es: ¿qué pasaría si yo no estoy cerca del corazón de Dios? ¿Qué pasaría si yo no estuviera protegido de Dios? Estar fuera de Él, ese es temor de Dios. Entonces ese temor de Dios, en vez de alejarte, te acerca a Él. ¿De acuerdo? Hubo un caso muy interesante y es con el profeta Elías. ¿Qué pasó con Elías cuando Jezabel, una mujer satánica, su papá era un brujo satánico y tenía sus profetas falsos? Había más de 800 profetas que se levantaron, pero con un solo entendido en el propósito de Dios y en lo que Dios ha hecho. Con uno solo basta, no se necesitan muchos. Elías, por un mandato de Dios, fue y retó a todo este grupo de personas que tenían amenazado a todo el pueblo de Israel. Todo el pueblo estaba temeroso. Y él les habla al pueblo de Dios y les dice lo siguiente, y esto es para ti que me estás escuchando. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 20, dice: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Claudicar es vacilar, que a veces dices que sientes, a veces o que crees y a veces no.
A veces te sientes que estás bien fuerte y a veces no. ¿Me explico? ¿Hasta cuándo van a vacilar entre esos dos pensamientos? Les dijo Elías. Si el gran yo soy es Dios, síganle. Y si Baal o Satanás, pues vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ese es el mensaje del día de hoy. ¿Hasta cuándo vamos a vacilar entre dos pensamientos, entre dos estructuras de creencias? Si lo que dice Dios es una verdad para nosotros, en ella estamos cimentados, en ella hemos echado raíces y de eso nada nos mueve. ¿No dice la palabra que eres la luz del mundo y la sal de la tierra? ¿Qué es lo que le va a dar sazón al mundo si no somos nosotros los hijos de Dios? No es ni un gobierno secular, ni un grupo de poder que por ideologías, queriendo tomar el papel de Dios, quieren manipular a todo el mundo. ¿Qué es lo que está provocando ahorita? A través del temor quieren manipular. Ese es el temor que infunde el enemigo. Ya estuvo bueno de andar creyendo esas cosas, claudicando entre dos pensamientos, estar todo paniqueado. ¿No te llama la palabra que eres un embajador? ¿O somos o no somos? Es lo que está diciendo Elías. O sea, si vamos a seguir a Dios, le vamos a seguir, le vamos a creer. ¿Hasta cuándo vamos a claudicar entre dos pensamientos? ¿Qué ejemplo le vamos a dar a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿Qué están observando nosotros? ¿Qué es lo que pasaba en el tiempo de David? El rey, que era Saúl, estaba escondido. Había ofrecido su propia hija por quien se atreviera a confrontar, a enfrentar a Goliat y derrotarlo. ¿Qué hizo David? David, primero, ¿qué es lo que hacía Goliat? Salió por 40 días, de día y de noche, salía de día y de noche y vociferaba, ¿verdad? Para infundirles temor. Cualquiera que se atreva, que venga, que yo aquí, diciendo tanta estupidez. ¿De acuerdo? El problema es que todo el pueblo, incluyendo al rey Saúl, estaban escuchando esas noticias. Estaban tan atentos a las noticias de Goliat como hoy mucha gente está atento a las noticias de toda esta manipulación que hay a nivel mundial. No estoy diciendo que no exista que no sea una realidad el coronavirus, pero hay una verdad que está sobre esa realidad. David escuchó el plan que tenía, él se enfocó en el premio. Cuando escuchó a Goliat dijo, ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? ¿Cómo nos ve Dios? Como un ejército fuerte. Que nos veamos como Dios nos ve. Entonces vino Goliat haciendo lo que hacía cada vez, mucho hablar, pero no había hecho nada en realidad. ¿Qué hizo David? David creyó quién lo estaba respaldando. Con estrategia de Dios pudo tumbar no solamente al gigante, es que siempre se predica que el gigante era Goliat, pero el gigante siempre fue David. Él sabía que él era el gigante. Él menospreció porque estaba viendo desde los ojos de Dios esas malas noticias. Es esa persona que estaba siendo influenciada por el temor que Satanás quería utilizar para manipular a todo el pueblo. Hasta que un valiente se levantó. No se necesitan muchos, se necesitan entendidos y gente que le creamos a Dios. Cuando sucedió todo esto, nosotros no paramos. Yo reuní todo el equipo, todos los colaboradores, y les dije, voy a respetar. Quien quiera resguardarse en su casa, que se resguarde. Pero yo no puedo parar. Yo no fui llamado a frenarme ni a moverme bajo las circunstancias que el mundo quiere estipular. Fui llamado a predicar las buenas noticias. Y nada me va a frenar. Así tenga que ir a donde tenga que ir, vamos a predicar buenas noticias. Gracias a Dios que tenemos gente entendida. Ninguno de ellos dijo, no, pues yo me voy a mi casa. Todos dijeron, vamos para adelante, es lo que queríamos escuchar, vamos para adelante. Eso ha ocasionado también críticas de algunas personas. ¿Cómo es que se están reuniendo para...? Es muy sencillo, depende dónde estés posicionado. Si tú estás posicionado en
En el trono de la gracia lo vas a ver todo a través de los ojos de Dios, pero si estás posicionado en el foso, en el calabozo del miedo, pues desde ahí va a ser tu actitud hacia la vida. ¿Me explico? Gracias a Dios que tenemos gente que está consolidada, ha echado raíces, le creemos a Dios por encima de cualquier mala noticia. ¿Por qué? Porque no tenemos temor de malas noticias. No dice la palabra que no hay malas noticias, dice que no operamos en temor de malas noticias. Y vamos a seguir llevando la palabra que es la semilla que contiene todo el ADN de quién es Dios y lo que Jesús hizo por nosotros. Y ahí está tu sanidad, ahí está tu prosperidad, ahí está tu contentamiento, ahí está tu reposo. ¿Tú crees que voy a dejar de hablar esto? Por supuesto que no. Ni yo ni todos los que estamos aquí vamos a seguir adelante. Pero con uno entendido, con uno o dos, siempre les he dicho, 1, 2 o 3 entendidos con eso hacemos estragos. Otro caso lo tenemos en el tiempo de Babilonia, Nabucodonosor. Todo el pueblo de Dios, por haber operado en temor, por desobediente, por todo ello, había caído como esclavo de los babilonios. Y estaba Nabucodonosor, un rey perverso. Si vamos para allá, hay algo muy interesante que quiso hacer Nabucodonosor. Recuerda, rey perverso. Dice, capítulo 1 de Daniel, versículo 3, y dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vean, Nabucodonosor, ¿quién manda llamar? Primeramente, jóvenes. Está hablando de la siguiente generación. Jóvenes entendidos, con mentalidad de gobierno. No mando llamar cualquier joven, con mentalidad mediocre o jóvenes con mente estrecha, no. Dice, jóvenes príncipes, mentalidad de gobierno. De buen parecer, entendido en ciencias, en sabiduría. Y les quería cambiar el lenguaje. Quería cambiar su cultura, quería cambiar su manera de pensar, porque Nabucodonosor lo que estaba planeando en su mente malvada es garantizar que las siguientes generaciones pensara como él pensaba. Quería dejar un legado malvado para que me dé a entender. ¿Qué tenemos hoy en día? Grupos de poder que están manejando desde el Fondo Monetario Internacional, la OMS, todo eso lo están manejando por el dinero que le inyectan para querer manipular el mundo y implementar sus ideologías, porque hay trasfondos económicos, políticos e ideológicos detrás de todo esto. ¿Por qué? Porque desde que el hombre decidió qué está bien y qué está mal comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal, toman el papel de Dios. Ellos dicen, no, pues, por ejemplo, los adultos mayores pues ya son una carga para las naciones, cuando la palabra nos enseña a tener honra por nuestros abuelos. Dice que honremos las canas de los ancianos, en ellos hay sabiduría, hay mucho que aprender. Son la gente firme que no se deja mover por cualquier viento de ideología. Es la gente firme que se mueve por valores. Un entendido, Daniel, con sus amigos, entendidos en el propósito de Dios, pudo transformar toda esa nación de Babilonia, al punto que Nabucodonosor, ese rey perverso, terminó confesando que el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Damos gracias a Dios por nuestros gobernantes que están siendo entendidos en ello, por gente como tú y como yo, que estamos permeando con el propósito de Dios. Y que ellos se sepan que todo lo que vamos a estar haciendo por ellos es en base a una dirección de parte de Dios. ¿Me explico? ¿Qué vimos con Elías? Cuando esos 850 profetas aproximadamente querían confrontarlo, uno solo los pudo derrotar. Uno solo. Mientras ellos se sajaban y se cortaban para invocar a sus dioses falsos, a los demonios y demás, y no sucedía nada.
Y Elías se burlaba de ellos. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba respaldando. Esa mujer Jezabel que quiso transformar, quiso cambiar toda la cultura en base a su satanismo, no lo pudo hacer. Ese rey perverso llamado Nabucodonosor, que quiso transformar y garantizar que la siguiente generación pensara como él pensara, no lo pudo hacer por gente entendida, gente valiente, como lo eres tú. Porque así te llama Dios, que eres un valiente. Eres un embajador. Todo lo que querían hacer los filisteos de someter al pueblo de Dios, no lo pudo hacer por un entendido como David. Con uno solo, un solo entendido, con uno solo trastornamos el mundo, con uno solo. Yo te invito el día de hoy que realmente creas lo que Dios ha dicho de ti, que veamos más allá de nosotros mismos. Nuestras vidas, llega un momento que ya nos despojamos y vomitamos el ego, vemos más allá de nosotros. Si Dios ve generaciones, que nosotros podamos ver generaciones. Y que no permitamos abrazar cualquier viento de ideología y de doctrina y que quieran educar a nuestros hijos. Gobierno no va a decir cómo educar a nuestros hijos, así de sencillo. Ese no es diseño de Dios. Por eso dice a Jesús, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El César tiene autoridad sobre ciertas cosas, pero no sobre la iglesia. Nos representa el gobierno que está por encima de todos, el gobierno de Dios. Y la formación de nuestros hijos es una responsabilidad de papás, incluyendo los abuelos, porque a los abuelos se les llama papás también, bíblicamente hablando. Yo te invito que realmente sepas que eres un embajador, que eres luz del mundo y la luz no se puede esconder. La luz, cuando se manifiesta, las tinieblas se disipan. Que eres embajador de Cristo, que eres esa nueva creación y que la misma naturaleza está gimiendo para que nos manifestemos. Ya ni es tan necesario ahorita estar interpretando que si señales de los últimos tiempos, está tan descarado todo hoy en día. Pero que sigamos firmes. Lo que hagamos hoy va a trascender en las siguientes generaciones. La postura que tengas, estar sentado en estos lugares celestiales y lo que le estás permeando a tus hijos va a trascender. Nos vemos en la próxima y también nos vamos a ver muy pronto aquí en tu casa Restaurando tu Vida para darnos ese abrazo que nos distingue, donde no hay acepción de personas, donde aquí amamos a la gente no por lo que hacen, sino por quienes son. No hay acepción de personas. Aquí no es de que entran unos y otros no. Te vamos a ver próximamente y estoy muy contento de que ya vienen esos tiempos. Hasta la próxima.